Ok, ya estoy iniciando. Listo, ya estamos en vivo. Nada más un segundito. Listo. Muy bien, buenas tardes. Tengan todos ustedes en este cierre del programa de la Semana de la Mujer de Ceforma. Estamos muy contentos porque fue una semana pues muy ardua para temas de mucho interés para las mujeres y terminamos con un tema tan interesante como es la democratización familiar y nos acompaña en esta ocasión la psicóloga Anabel Páez Rosas del Instituto Sonorense de la Mujer. Quisiera contarles un poquito quién es ella. Es licenciada en Psicología Clínica, tiene un diplomado en formación de mediadores conciliadores, diplomado en Terapia Racional Emotiva Conductual, especialidad en Derecho y Psicología de la Familia, un diplomado de aplicación práctica de los modelos de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. Tiene maestría en psicoterapia familiar sistémica y tiene un diplomado de terapia de pareja. Tiene amplia experiencia en la parte de la mujer y de la familia. Entonces te vamos a dejar, Anabel, para que nos des detalles de este tema tan importante, como te comentaba, ¿no? De la democratización familiar. Muchas gracias, Neri. Muchas gracias, Ceforma, por la invitación. Reciban un saludo de nuestra coordinadora ejecutiva, la doctora Mireya Escarone Adarga, siempre con el interés de estar participando para seguir construyendo una cultura de la igualdad, de la no discriminación. Y bueno, ¿en dónde más? Si es en la familia donde aprendemos muchísimo de cómo relacionarnos en el mundo. Entonces, es la familia un lugar en donde se empiezan muchas cosas. Entonces, por eso es importante hablar del tema. Voy a compartirles una presentación para comenzar. Y permítanme tantito. Permítanme. Siempre la tecnología me sorprende todavía. Aquí estamos otra vez. Bien. Bien, pues voy a comenzar. Neri, si me dicen si se ve la presentación, ¿todo correcto? Sí, se ve muy bien, Anabel. Excelente, Sí. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con el tema. Democratización familiar suena un poco extraño, incluso es difícil de decir. A mí siempre tengo que pensar mucho para que pueda salir la palabra. Y pareciera que pudiéramos estar hablando de democracia o algo así. Entonces, bueno, este tema o esta forma de relacionarnos es una propuesta a las relaciones tradicionales. Es una propuesta que habla de inclusión, que habla del respeto a todas las personas, a los derechos humanos. Incluso hace visibiliza a las personas adultas mayores, a las personas con alguna discapacidad, etcétera. Entonces, es una propuesta para crear relaciones libres de violencia, en donde podamos aprender este tipo de formas de relacionarnos para salir al mundo y también construir relaciones en una cultura de paz. Pero para empezar este tema es importante primero definir qué es familia. Cuando hablamos de familia, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Cuál es esta imagen que nos representa? Y yo buscando algunas definiciones, encontré estas que me parecieron como muy contrarias entre sí. Una habla de que la familia encuentra su origen en el matrimonio, en la esposa, el esposo, los hijos, las hijas nacidas de esa unión, y se mantienen unidos por lazos legales, económicos y religiosos. Es como una definición muy cuadrada, en donde muchas de las familias que pudiéramos estar aquí representadas a lo mejor no encuentra espacio, ¿cierto? Y del otro lado está una definición un poco más amplia. Dice, no se debería definir la familia mediante una construcción formalista, es decir, nuclear, hablar de marido, de mujer, de hijos, de hijas, sino como un lugar donde las personas aprendemos a cuidar, aprendemos a ser cuidadas,
donde aprendemos a confiar, a que se confíe en nosotras, en nosotros, y también a nutrir a otras personas y a nutrirse de ellas. Entonces, yo creo que aquí cabríamos ya, la mayoría, si no es que todas, las familias que pudieran existir. Entonces, habla de un lugar donde se aprende, un lugar que debiera de ser un lugar seguro, donde pudiéramos aprender y reconocer quiénes somos, aprender a relacionarnos y salir al mundo a expresar. ¿Y la familia para qué? ¿Para qué nos formamos? ¿Para qué establecemos familias? ¿Para qué en Navidad, en estas fechas importantes, eh, se habla de buscar a la familia, ¿cierto? Ya ven, en las fiestas decembrinas, vemos cómo vienen demasiadas personas buscando a la familia, ¿no? Que vienen de Estados Unidos para acá, vienen buscando a las familias, vienen en esta búsqueda de encontrarse, de la pertenencia, del grupo, etcétera. Entonces, ahí vemos esta necesidad de formar parte de, pero ¿para qué? En algún momento las familias empezaron a formar por esta necesidad de sobrevivencia y eran grupos muy grandes que empezaron a juntarse y después empezaron a hacer clanes y después ya se empezó a hablar de familia, vino la propiedad privada, etcétera, etcétera, y ya llega esto que ahora conocemos como familia. Pero la familia tiene ese objetivo. La familia es el contexto social para dotar de las condiciones necesarias que favorezcan a todas las personas que forman parte de ella alcanzar la autonomía en todos los niveles. Que habla desde lo personal, pero también cómo se va a desarrollar y a socializar afuera. Provee los cuidados físicos necesarios que garanticen la supervivencia. El ser humano hasta ahorita es la única especie que necesita cuidados al nacer. Podemos observar estos videos de animales, de la naturaleza, cómo los animales nacen, si son mamíferos o si nacieron del huevo, etcétera, nacen, empiezan a caminar, empiezan a reconocer su espacio y ya salen, vuelan, empiezan a aprender a cazar y ya no es esta dependencia como se puede observar en los seres humanos. Se dice que las probabilidades de sobrevivir de una persona al nacer sin los cuidados es muy, muy poca. Y bueno, la familia proporciona el clima afectivo para que entonces, para poder construir personas biopsicosociales, en lo biológico, en lo psicológico y en lo social. Este es el objetivo de la familia. Ahí es donde vamos a aprender a socializar, es donde vamos a aprender legados, mitos, creencias, costumbres, valores. Ahí es donde nos van a enseñar recetas de cocina, por ejemplo, o cuáles son las palabras prohibidas, cuáles son palabras que sí están permitidas, en donde sí, en donde no. En la familia es donde aprendemos a regularnos. ¿Qué conductas son en público? ¿Qué conductas son en privado? Etcétera. Entonces, es el espacio que nos enseña a socializar. Entonces, imagínense cómo se habla también de que los primeros 5 años de vida son los años en donde más aprendemos como seres humanos, donde se forma como la base de las personas. Que bien es cierto, después podemos modificar cuántas cosas aprendimos que estaban equivocadas y que hemos ido cuestionando y que hemos ido reaprendiendo, ¿verdad? Que hemos cambiado ese aprendizaje. Pero sí se habla de que es en familia donde se construye esto. Es el objetivo de familia. Para hablar de familia es importante ver los tipos de familia. Ya veíamos estas definiciones que eran muy está muy cerrada, que nada más hablaba de papá, mamá, hijos nacidos de esa pareja. Y después veíamos como el grupo de personas, ¿no? Donde se juntan, se unen para cuidarse y etcétera. Y se habla de estas composiciones familiares u organizaciones familiares. Se habla de que hay familias nucleares, estas que tienen que ver con mamá, papá, hijos e hijas. También se habla de familias monoparentales, en donde una sola persona se hace cargo de las hijas y los hijos, mamá con hijos, hijas, papá con hijos, hijas. Después también están las familias de personas, de parejas del mismo sexo, están las familias multiculturales, están las familias adoptivas,
Están las familias reconstituidas. Este tipo de familias es como una de las más presentes ahorita en nuestra sociedad. Los míos, los tuyos, los nuestros, y continuamos, ¿no? con el objetivo. Y también se habla de familias extensas. Familias que a lo mejor ya no es como pareja, sino a lo mejor primos, primas, la abuela, una tía, ¿no? Y también se habla de comunidades, como en estos países donde hay mucha migración, pues en todos los países hay migración, pero donde se pueden ubicar las culturas, ¿no? En la comunidad hispana, la comunidad china, latina, italiana, que no tienen ninguna relación de consanguinidad, pero sí es la cultura, las tradiciones que unen a estas personas. Entonces, eso es familia. Cuando hablamos de familia, es bien importante reconocer esta diversidad, reconocer sus estructuras, reconocer cómo está configurado y reconocerlo como este espacio para compartir afectos, vivencias, recuerdos, la casa, lo económico, los proyectos, el amor, lo que tiene que ver con protección, sí física, pero esta protección emocional, esta contención, este lugar seguro emocionalmente para sus integrantes y también donde aprendemos a salir al mundo y que sea funcional, que sea adaptativo. Entonces, aquí es donde interiorizamos como personas los valores y que también se van diferenciando por sexo, que ahorita lo vamos a checar. Y bueno, cuando hablamos de familia funcional, estamos hablando de esta familia que cumple con los objetivos. Estos objetivos de socializar, de brindar herramientas, de construir valores, etcétera, para que la persona sea funcional en el mundo exterior. Cuando hablamos de una familia disfuncional, se habla cuando es una familia que no cumple estos objetivos. Nada tiene que ver con una separación, no tiene que ver con un divorcio, no tiene que ver con esas situaciones. Tiene que ver con que el grupo no está cumpliendo la función, no está cumpliendo el objetivo. Bien, puede haber parejas o familias que viven en la misma casa y no hay reglas, no hay normas, no hay dar y recibir, no hay esta construcción de lo social. Entonces no podemos estar hablando de una familia funcional. En eso se basa. Y bueno, también cuando hablamos de familia es importante hablar del ciclo vital. Las familias no son la misma siempre, se van modificando, van cambiando, igual las personas, ¿no? No somos las mismas personas ahorita que hace 2 años, ¿no? O que hace 5, o cuando estábamos en la adolescencia. Vamos cambiando, vamos pensando vamos cambiando formas de pensar, formas de actuar, nuestros juicios, etcétera. El otro día veía algo que yo escribí hace 10 años y decía, ¿cómo es posible que yo haya pensado esto? ¿No? O estos recuerdos de Facebook. Y digo, ¿cómo es que puse esta foto? ¿Cómo es que puse este chiste? Y porque vamos evolucionando, vamos aprendiendo y vamos cambiando. Ahora, como grupo familiar, vamos a atravesar por distintos tipos de crisis, ¿sí? Y según como sean las características de las personas o de la forma de socializar, es que vamos a poder superarlas o va a ser un poco más complicado. Y la familia pasa por crisis que pueden ser evolutivas, estas crisis que son cambios esperados, que son cambios en los que todas las familias o la mayoría vamos a transitar. Primero el casarse, después que llegue el primera hija, o el segundo, la entrada a la escuela, la llegada a la adolescencia, puede la menopausia, la andropausia, todas estas situaciones que generalmente todas las familias viven. Estos cambios requieren un tiempo de adaptación porque es un desafío, es algo nuevo, es como en estos videojuegos que va subiendo de nivel la dificultad. Y bueno, es parte del desarrollo de la vida normal. ¿Sí? Todas las personas, todas las familias vamos a transitar. Después vienen las crisis inesperadas. Estas son crisis que no necesariamente son como esperadas, son crisis inesperadas, son circunstanciales, son por estas situaciones que no se pueden prever, como la muerte temprana, la pérdida de algún empleo que trastorna la dinámica familiar,
El diagnóstico de una enfermedad también llega a afectar una pandemia, un terremoto, son estas cosas, la guerra, son estas cosas que no necesariamente todas las familias vamos a vivir. Entonces, es importante reconocer que se va a pasar por estas crisis y también abordarlas, ¿sí? Las etapas de del ciclo vital, estas etapas esperadas, se habla de la constitución de la pareja, el nacimiento y la crianza, hijos, hijas en edad escolar, la adolescencia, el casamiento y salida de las y los hijos del hogar, y la pareja que queda en edad madura y la ancianidad. Son como las etapas en las que naturalmente todas las familias van a vivir. Entonces, el ciclo vital familiar está dentro de esta cultura, de unas costumbres. Nosotros estamos en México. Entonces, no podemos decir que hay formas correctas o incorrectas de pasar por estas diferentes etapas. Cada familia tiene sus herramientas, sus costumbres, su escala de valores, su forma de enfrentarlo y de vivirlo. Y bueno, todas las crisis pueden ser atravesadas por las personas, las familias, de diferente manera. Depende de los recursos que tienen y de las experiencias, pero también de los legados que a lo mejor dejó la abuela, el abuelo o las familias alrededor, o de estas crisis anteriores. Y bueno, se tiene que tener en cuenta que las familias pueden pasar por estos periodos de cambio, unas con mayor facilidad que otras, unas con mayor capacidad de adaptación, ¿verdad? Y bueno, ahorita también comentaba cómo es que la educación y la información se va recibiendo de manera distinta si somos hombres o somos mujeres. Acaba de pasar el 8 de marzo, hemos hablado de género, hemos hablado de los estereotipos y toda esta situación, y cómo es que todavía, por ejemplo, en el 2022, se utiliza lo femenino para asociarlo a algo débil, a algo delicado, a lo rosa, o incluso como insulto a lo masculino, ¿verdad? Se utiliza el pareces mujer, pareces niña, porque cómo corres, cómo hablas, cómo peleas, y eso es un insulto para lo masculino. Y a lo masculino también, ¿no? Se le limita la expresión de sus emociones, se le insta a utilizar la violencia, la fuerza, a ser valiente, a no escuchar el miedo, etcétera, etcétera. Entonces, estas formas que ahorita estamos discutiendo tanto y que ya estamos viendo sus desventajas, siguen presentes. Ha habido algunos cambios, ha habido muchos cambios, pero sigue habiendo como esta contradicción, porque todavía estamos en este proceso de transición, de cultura, de una cultura machista, una cultura que no valora lo femenino o que lo pone en una situación de inferioridad, en donde ya se empieza a discutir y cómo es que las mujeres no tienen autoridad, por ejemplo, ¿no? Entonces se empieza a discutir, pero todavía no se llega a ver como algo natural, como algo normal, porque llevamos muchísimo camino recorrido. Entonces, bueno, ha habido muchos cambios. Se cuestiona de una autoridad única masculina, ya se empieza a hablar de esto. Los papás en el cuidado de sus hijas y sus hijos, ya podemos ver papás en las juntas de la escuela, ya vemos a papás que llevan a sus hijas, a sus hijos al médico, o lo llevan a la escuela, o en el parque jugando con ellos. Ya vemos más interacción de este lado, cuando antes era muy extraño, ¿verdad? No era como algo que se veía seguido. También está la participación en las tareas domésticas, que también ya es como más negociación en las parejas de que el compañero, si ambos salen a trabajar, ambos vienen también a compartir las cuestiones de la casa, el cuidado, la limpieza, la comida, etcétera. Y ya se comparte también el rol de proveedor, porque ya muchas mujeres han salido al área laboral y aportan económicamente, entonces ya no se habla de un solo proveedor. Y bueno, se cuestiona la violencia, se cuestiona tanto que ya se habla de leyes, que se habla que es un delito, que se puede denunciar y que hay consecuencias, y se cuestiona la dificultad de los hombres para expresar sus emociones, porque ya se empieza a validar que los hombres muestren su debilidad, que muestren tristeza, que pidan ayuda, que vayan
atención médica en caso de del primer síntoma de alguna dolencia, como en lo preventivo, porque eso de la prevención en la salud siempre ha sido dirigida como a las mujeres y las personas adultas mayores y las niñas y los niños. Y los hombres quedaban fuera. Y cuando se empezó a ver estas consecuencias de que los hombres morían más por enfermedades que pudieron ser prevenidas, es como que, a ver, pues los hemos dejado fuera de la prevención, de escuchar el cuerpo, de ir a chequeos constantes también en esta parte. Y bueno, les hablaba que estábamos en estas contradicciones, en este proceso de transición, porque se sigue cuestionando, ¿no? ¿Cómo es que se va a compartir la autoridad? En lo social es cómo. ¿Cómo que le tienes que preguntar a tu pareja, ¿no? A tu esposa? ¿No mandas tú? ¿No? Entonces todavía como que en lo social se cuestiona, se sanciona, se hace la burla, la carrilla, si se hace trabajo doméstico, si se prefiere o si se decide que ahora me toca cuidar a los hijos para que mi pareja salga, es como, ¿cómo? ¿No? ¿De dónde? Se sigue cuestionando, se hace la burla, la sanción, la carrilla, etcétera. Y lo mismo sucede del otro lado. En el lado de las mujeres también ha habido mucho cambio. Las mujeres hemos salido en el trabajo laboral, hemos salido a lo laboral, pero también aunque estemos en casa, generalmente se está produciendo algo, se vende algo, el catálogo o algún producto. Entonces, sí está aportando económicamente. Y basta decir que el trabajo doméstico que se hace en casa es una aportación económica. Es importante visibilizar esa aportación. Y bueno, también son proveedoras de casa, tienen sus ingresos propios y tener un ingreso propio se traduce en muchas otras cosas. Se traduce en tener autonomía, se traduce en poder tomar decisiones, se traduce en pedir que si yo estoy aportando económicamente, pido entonces que la otra parte también contribuya en el quehacer doméstico, en la limpieza, en el cuidado de las niñas, de los niños. Contribuye también a la negociación en lo sexual, en los métodos anticonceptivos y también en esta área de la vida. Empoderamiento reconocido como esta autoestima, este reconocimiento de mi poder, de mis capacidades, de mis habilidades y de lo que puedo aportar, porque eso es empoderamiento, y el reconocer los intereses propios. ¿Cómo quiero ser tratada? ¿Cómo quiero que me hables? ¿No? Quiero decir lo que pienso, quiero pedir lo que necesito, quiero que lo mío también sea importante, que mi opinión se escuche. Entonces, están estos cambios. Sin embargo, todavía en lo social sigue habiendo esta contradicción, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es que vas a salir a trabajar? ¿Cómo es que te vas a ir de viaje si tienes hijos e hijas? ¿Cómo se los vas a dejar al papá? ¿Cómo es que tú estás aportando más económicamente? ¿Cómo es que tus deseos también son importantes? No, es que tú eres mamá, en el momento que eres mamá ya tú no importas, importan los hijos, las hijas. Y se sigue recibiendo este tipo de comentarios, de sanciones, de crítica, que ya no es tanto en la burla y la carrilla, ya más bien son comentarios incisivos, comentarios que pudieran discriminar, dañar, lastimar a las mujeres. Y se les sigue desvalorizando desde este sentido. Entonces son procesos que en los que nos está tocando vivir, no sé si más ahora que antes, pero si podemos si analizáramos la historia, encontraríamos muchas luchas desde hace rato, ¿no? Me imagino cuando llegó la pastilla anticonceptiva, me imagino cuando recién empiezan las mujeres, que es la guerra, y empiezan a salir a trabajar y que tienen que dejar a sus hijas, a sus hijos. Yo creo que cada momento ha sido complicado, sobre todo para las mujeres. Entonces, bueno, cuando hablamos de las interacciones familiares, es importante tomar en cuenta este contexto, tomar en cuenta el objetivo de la familia y tomar en cuenta todas estas crisis por las que estamos pasando. Una crisis es esta transición de qué somos, cómo aportamos al mundo, somos iguales hombres o mujeres, no somos iguales, somos diferentes, en qué consiste. Entonces, eso es como una transición. Y mientras, tenemos que ver cómo relacionarnos en familia, ¿verdad? Y se habla de que hay estos tres enfoques de interacción. Uno que es autoritario, es un control excesivo, es donde se utiliza estas creencias de ser opciones y es porque yo lo digo, ¿no? Porque soy tu madre, porque soy tu padre y san se acabó.
En el otro extremo está la permisividad. Aquí no hay límites, puedes hacer lo que tú quieras. Y lo que propone la disciplina democrática es una firmeza con dignidad y respeto. Aquí sí se puede elegir, pero dentro de estas opciones, dentro de este marco, ¿no? Donde hay una autoridad, donde hay personas que dirigen, etcétera. Y lo vamos a ver con más detalle. Cuando hablamos de familias autoritarias, estamos hablando en estas familias donde hay jerarquías fijas. Y nada más es porque así fue, así ha sido por años y así tiene que ser. Es decir, manda quien es mayor de edad, o tradicionalmente se manda porque soy hombre, y si no hay hombre, pues porque soy la mayor, ¿no? Entonces se establece desde ese punto. Las personas no son consideradas iguales en el sentido de que hay jerarquías, hay niveles, hay alguien que es superior y que tiene todos los derechos y la voz, la única voz que cuenta, la única voz que se escucha, y las demás personas tienen que acatar esa voz. Y quien manda ejerce una autoridad unipersonal, impone sus derechos, sus decisiones a los demás miembros. Imagínense cómo sería en esta pandemia que acabamos de pasar o que todavía estamos transitando, el ambiente en este tipo de familia, ¿no? ¿Cómo se habrá vivido esta crisis circunstancial de una pandemia, aislamiento, vámonos todos a nuestras casas porque ahí es el lugar seguro? Y para muchas mujeres, para muchos niños, niñas, fue el espacio donde se recrudeció la violencia que se vivía por estas jerarquías fijas, por esta idea de que hay alguien que tiene que mandar. Pues imagínense cómo se viviría este tipo de situaciones. Por eso se habla que al principio, cuando ya se empezó ya no era tan rígido la cuarentena, o que ya empezamos a salir, empezamos a adaptarnos y a vivir con esto, muchas familias se rompieron, ¿no? Muchas familias se desintegraron, hijas, hijos, matrimonios, hubo divorcios, porque no hubo esta adaptación a la crisis. Y bueno, los climas emocionales en este tipo de relaciones, hay una tensión permanente, hay un mal humor, sensaciones de que se guardan secretos, falta de confianza de unos a otros, sensaciones de malestar y de miedo. Aquí es donde puede aparecer la violencia bajo la forma de gritos, amenazas, golpes o estos silencios que generan daño, ¿no? No me golpea que no me hables o que no me voltees a ver, pero sí duele en lo psicológico, ¿verdad? Duele aquí adentro, se siente feo. Y bueno, las críticas, los castigos son más frecuentes que el reconocimiento de los logros o de las felicitaciones, etcétera. Y bueno, se guardan interminables rencores. Después pasamos a las características de las familias permisivas. Aquí no hay autoridad de ningún tipo, no hay normas, no hay reglas. Entonces, como no hay este tipo de reglas o pautas, bueno, pues no se aprende estas habilidades básicas para socializar en el mundo. La tolerancia, el respeto, el crear hábitos de limpieza, de higiene, del cuidado del medio ambiente, de buenas tardes, buenas noches, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la socialización. Y bueno, no hay habilidad para socializar, no hay habilidad para tomar decisiones, no hay habilidad para resolver problemas. Y como no se aprende a manejar las emociones tampoco, bueno, pues también es muy complicado al momento de una crisis evolutiva o una crisis circunstancial. No se sabe qué hacer con estas emociones, ¿no? No hay una contención. Entonces, es difícil para estas personas. En los climas emocionales que se pueden vivir, imagínense, con una pandemia que requiere cambios, que requiere adaptación, en un lugar donde no hay figuras de autoridad, en un lugar donde no hay límites, donde no se aprendieron reglas o hábitos, pues ha de haber sido muy complicado trascender eso. Y aquí se habla de una inseguridad debido a la falta de límites y orientación. Está la sensación de que no se tiene nada por qué luchar, pobres habilidades sociales, debido a la falta de estructura y reglas en el hogar, bueno, pues no se tienen todos estos cuidados, ¿no? Del tiempo, de la alimentación, de la higiene personal que decíamos ahorita. Y los estudios sugieren que niñas o niños criados en estos estilos probabilizan
la participación en actos delictivos, abuso de alcohol o sustancias. Probabiliza, no quiere decir que ya es un hecho, ¿no? Ni tampoco en lo autoritario. Probabiliza, da como más herramientas o más condiciones para que pueda suceder. Sabemos y conocemos personas que vivieron en familias donde no se cumplían los objetivos principales y salieron adelante y son personas exitosas, socialmente adaptadas, etcétera. Y hay personas que crecieron en familias que cumplían los objetivos y aún así pues no logró trascender, ¿no? Entonces, trascender en el sentido de tener una carrera, ser funcional en la familia, en lo social, etc. Entonces, pero sí se habla de una de probabilizar, ¿no? Y bueno, llegamos a la propuesta, que es la democratización familiar. Es importante, y en la terapia familiar lo toma como un factor súper importante, que en las familias esté bien identificado quién es cada quien. Esté bien identificado quiénes son las figuras de autoridad, que puede ser la mamá y el papá, o puede ser la abuela y la mamá, el abuelo y el papá, pueden ser estas personas que fungen como autoridad, y que esté bien definido quiénes son las personas que están bajo esa autoridad. Tiene que, esta enmarcación, esta diferenciación ayuda al funcionamiento de la familia, a lograr los objetivos. Entonces, es bien importante que exista esta autoridad. Y implica que entonces la corresponsabilidad de cada miembro de la familia para lograr los objetivos. No es responsabilidad de una sola o de dos personas el que sobreviva a la familia, porque se toman en cuenta a todo el grupo. Entonces, desde su edad, desde su posibilidad, desde sus capacidades, aportan a la familia. Y hay el respeto a los derechos humanos de cada quien. Se visibiliza a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a las personas adultas, mayores, a las personas que tienen alguna discapacidad, todas las personas con derechos, ¿sí? Todas las personas importantes, sus motivaciones, su forma de pensar, sus necesidades, y lo que lleva a favorecer las relaciones familiares en equidad entre géneros y generaciones. La equidad habla de ver las condiciones específicas de cada quien. No nos podemos tratar igual a todas y a todos porque realmente no somos iguales, ¿no? Yo no soy mamá, pero estoy segura que quienes son mamá y yo les pregunto a quién quieren más, si tienen más de uno, a quién quieren más, quién es su hijo favorito. Bueno, lo políticamente correcto es decir ninguno, ¿verdad? Y a lo mejor es cierto que ninguno, pero sí hay una relación distinta. Y esta relación está basada en la personalidad distinta, ¿no? Que tiene cada una de las personas. Entonces, bueno, de eso se trata. Las características de una familia democrática implica esa corresponsabilidad. Entonces, habla de que las autoridades están de acuerdo. Las autoridades están de acuerdo, tienen el objetivo claro, las dos partes, o quienes sean, y lo consultan y lo hacen saber a las demás personas del grupo. Las reglas están acordadas entre las autoridades y les dicen a los grupos, esta regla, todos hacemos, etcétera, hay consecuencias, esto pasa, tú de 5 años haces esto, a ti de 15 te toca hacer esto, tú adulto mayor o adulta mayor haces esto, y cada quien forma parte. Pero las autoridades no necesita estar uno u otro para que se cumplan. Las dos personas, si es pareja, son las figuras de autoridad. No sé si a ustedes les tocó pedir permiso con papá y dicen lo que diga tu mamá. Y ahí vas con tu mamá y luego te decía, bueno, lo que diga tu papá. Y vas con tu papá, ¿y qué te dijo tu mamá? Pues que viniera contigo. No, pues dile que ella, ¿no? O espérate que llegue tu papá. Cuando llegue tu papá lo vemos. O ahorita que venga tu papá, ¿no? Que cambia el significado. Entonces, eso no es una consulta, ¿no? Entonces, una consulta entre autoridades es independientemente. Quien está puede asumir, puede decir, porque ya se tiene hablado, porque ya se sabe. En estas familias está el respeto entre género y generaciones. Se consideran,
a cada una de las personas en sus condiciones específicas, en su edad, en su forma de expresarse, etcétera. Y reconoce los intereses de cada quien. Y hay estas relaciones de equidad que permiten la negociación y la concertación de nuevos acuerdos y contratos familiares. Porque recordemos que la familia va a ir evolucionando. Entonces ya formamos la pareja, ya tenemos una hija o un hijo, resulta que ya creció, había ciertas reglas cuando era bebé, a lo mejor no tenía ninguna. Había la regla del sueño, ¿no? De cuándo se va a dormir, cuándo se va a levantar, etcétera. Y va creciendo, entonces las reglas tienen que ir cambiando y se tienen que ir negociando y el niño, la niña va a tener conciencia de debatir, de pedir, de exigir. Entonces se tienen que crear otros nuevos acuerdos, otra negociación. Y conforme se va creciendo y las condiciones van cambiando, pues se tienen que ir estableciendo nuevas reglas, nuevos acuerdos, nuevas formas de relacionarnos. Lo triste de esto es que muchas veces cuando no se hace estos cambios, estos nuevos acuerdos, cuando no se va adaptando, se siguen estableciendo reglas que eran aplicables cuando se tenían 5 años, pero ahora tiene 20, ¿no? Y queremos que siga funcionando y es obvio que no va a funcionar, ¿no? Porque ya es otra persona. Entonces, en esta forma de relacionarse, va evolucionando junto con lo evolutivo de la familia. Y bueno, las características, imagínense, en estas familias, en estas formas de relacionarse, en esta pandemia, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo se habrán sentido las personas? Que igual pudo haber tristeza, desesperación, impotencia, porque creo que todos lo vivimos en algún momento, pero había el espacio, ¿verdad? Entonces, bueno, frente a situaciones difíciles, los miembros se muestran dispuestos a enfrentar los problemas, hay comunicación, aportan para las soluciones, los niños opinan, las niñas, y a veces sus respuestas o sus soluciones son bien fabulosas, ¿no? Que ya nuestra mente tan compleja no pudieron ver una solución tan sencilla. Entonces aquí cuando hay molestia, cuando hay una incomodidad, se puede expresar el enojo, se puede expresar la tristeza, se puede expresar lo que está sucediendo y esto no significa que se va a romper la familia, sino que al contrario, se va a fortalecer. Y se pueden demostrar afecto, se toleran los errores, las contradicciones, porque no son personas perfectas, pero sí son personas que pueden aceptar esta humanidad y esta capacidad de aprender y de restaurar. Entonces, aquí, imagínense, es como más tranquilo, hay diversión, les importa disfrutar y compartir momentos de placer, hay bromas inofensivas donde no hay este resentimiento, se informan novedades, se escucha con interés y se disculpa si se producen malestares. Ahora es bien importante que veamos, ¿no? Cómo hablábamos de un como extremo, que era lo autoritario, y luego nos íbamos hasta el otro extremo, que es lo permisivo. Y luego hablamos como en el término medio de lo democrático. Sin embargo, habrá momentos, es como en lo esperado, habrá momentos que se puede transitar, ¿no? En esta barra o como si fuera una escala, ¿no? Se puede transitar. Lo que se habla que no es adaptativo es quedarse fija siempre las reglas porque las personas cambian. Y lo que tampoco es funcional es que no haya reglas de ninguna especie. Entonces, a veces en las familias es como que es porque así es y punto. No hay punto de negociación, no hay punto de acuerdo, es que así tiene que ser. Y no quiere decir que sea autoritario, ¿no? Simplemente es que ya está y así es. Y en algún momento, ¿sabes qué? Come lo que quieras, ¿no? Eso no significa que ya sea permisivo, es que en esta condición, en estas circunstancias, ya mejor come pues. Si quieres comer, come lo que quieras. Ahí están 3 cosas, decide tú qué comes, ¿sí? O no quieres hacer la tarea ahorita, ok, la haces después. Se puede en esta parte, pero siempre que esté presente las figuras de autoridad, ¿no? Esta parte de contención y de estructura. Y bueno, ¿para qué una autoridad más flexible?
para posibilitar los cambios, para que estas crisis evolutivas o estas crisis circunstanciales no fracturen a la familia, no rompan el lazo. Y porque veíamos que es necesario para el bienestar psicosocial, biopsicosocial de la persona, estar en un grupo de pertenencia, ¿sí? Y si es la familia, qué bien, y si no, y si se encuentra en otro lado, está bien, puede ser familia, ya veíamos, ¿no? Entonces, uno es para posibilitar estos cambios, otro para que mujeres y hombres seamos figuras de autoridad, porque hombres y mujeres vamos a crecer y vamos a salir al mundo. Y lo que aprendimos acá es lo que vamos a ir a vivir allá y expresar allá. Entonces, sí es importante que hombres y mujeres podamos reconocer estas capacidades que tenemos, y no porque seamos mujeres o porque seamos hombres, sino porque somos personas que tenemos capacidades, que tenemos habilidades. Y para que estas transformaciones no siempre generen rupturas y para que los cambios no fracturen la solidaridad. Es decir, que la familia o la unión o lo funcional de las familias, el objetivo se cumpla. Y bueno, ¿cuáles son los recursos para la democratización? Ahorita tenemos muchísimo acceso a la información. No sé si, creo que antes se tardaba como 50 años en cambiar la información, en que algo nos dijeran que siempre no era tan dañino, tardaba como 5 años, no, 50 años. Y ahora, en 2 años, se entendió esto. Y tomo, por ejemplo, de ejemplo el coronavirus y las medicinas y todo lo que nos decían que teníamos que hacer. Y cambió, ¿no? En 2 años ya tenemos información, ya hay vacuna, ya, ¿no? Hay todo esto que nos ha permitido adaptarnos. En otro momento, tardarán muchísimo, por ejemplo, en generar una vacuna, ¿no? O en decir, ¿sabes qué? Siempre no te vas a morir de esto. Entonces, ahorita tenemos muchísima información, creo que eso es un recurso importante. Pero podemos empezar con la reflexión antes de actuar, revisar nuestras vivencias, revisar nuestras actitudes, revisar lo que yo estoy sintiendo o esta regla que me duele que no se esté cumpliendo y que me enoja que no se cumpla. Tiene que ver con lo que está pasando ahorita, es adaptativo, o sea, si es necesario que se cumpla, o tiene que ver que me cuesta trabajo porque es algo que para mí fue importante en algún momento. Entonces, reflexionar, preguntar, ¿es necesario que me esté estresando por esto? ¿Porque no se cumple esto? ¿Es necesario que tenga que haber una consecuencia? Entonces, es empezar a cuestionar de dónde parte esto que siento. También la comunicación, se habla muchísimo de la comunicación, se dice que incluso lo que no decimos o no comunicar, estamos comunicando. Guardar silencio, estamos respondiendo. Y a veces me han hecho el comentario, es que no me contestó. No recibiste mensaje o viste que dejó en visto, pero claro que respondió, ¿no? Claro, eso manda un mensaje. Entonces es importante ver la comunicación como esta herramienta, no para defender, no para debatir, no para tener la razón, sino para entender a la otra persona, ¿no? Escuchar para entender más que para tener la razón, más que para saber qué voy a contestar y cómo voy a ganar este debate. Entonces, sí es importante estos intercambios de acuerdos, reconocer que somos mundos distintos y que vamos a pensar de una manera distinta, y que está bien que pensemos de manera distinta, porque si nadie hubiera pensado diferente, todavía estuviéramos en la cueva, ¿no? O estuviéramos sin la rueda y sin el fuego. Alguien pensó distinto y por eso es que fuimos evolucionando. Entonces, es reconocer en la diferencia, reconocer en los mensajes, en lo que decimos a la otra persona. Y también búsquedas alternativas, ¿no? Ver en qué consiste la equidad en la familia. Porque hablamos de igualdad, pero realmente, bueno, la igualdad es que todas las personas tenemos derechos, no importa la edad, no importa el sexo, no importa absolutamente nada, por el hecho de ser persona tenemos derechos, eso es la igualdad. Pero no todas las personas tenemos el mismo acceso, entonces es buscar la equidad
¿no? Ver las condiciones específicas para que esa condición no limite en el acceso a algún recurso, en el acceso a algún derecho, en una oportunidad, etc. También se habla de la cooperación, que a veces pudiéramos no estar de acuerdo, pero cooperemos, ¿no? Cooperemos en acciones, en propuestas, etcétera. La solidaridad, que es ver este objetivo en común y trabajar, aunque no estemos de acuerdo, en el objetivo en común, reconocer los derechos y también, pues, buscar ayuda, ¿no? Buscar en el internet, buscar información, acudir a terapia psicológica, acercarse a las organizaciones, a las instituciones, cómo me pueden ayudar, ¿no? ¿Qué más hay? Entonces, tenemos ahorita muchísimos recursos, muchísimas herramientas de las que podemos hacer mano para mejorar este tipo de relaciones. Si podemos detectar en nuestra casa alguna, bueno, pues hacerlo distinto, ¿no? Buscar en estas alternativas. Y bueno, todos aquí pudiéramos estar en familia, entonces quiere decir que todas y todos estamos participando en la construcción de ese orden social. Estamos participando en la construcción de estas personas que van a salir al mundo pues a reflejar, ¿no? A ver qué tanto éxito o no hubo en esta forma en el alcance de los objetivos. Entonces, es importante plantearnos estas preguntas. Uno, ¿por qué es importante que las niñas y los niños participen en la familia? Fíjense, habla de niñas y niños, que sean parte, que sean visibles en la familia, que opinen. Yo me acuerdo que a mí me tocó esto de tú no hables, tú no te metes en conversaciones de adultos. No sé si alguien aquí lo vivió. No, tú vete con los niños. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante que las niñas y los niños sí participen? Digo, a lo mejor no en conversaciones de adultos, de personas adultas, pero sí en las cuestiones familiares, en las cuestiones que tienen que ver con la dinámica, ¿sí? Haciendo las mismas cosas, a veces el niño lavando los trastes, la niña haciendo otra cosa y cambiar de repente, ¿sí? Como hacerlos partícipe. Creo que eso les da esta sensación de pertenencia, esta importancia como miembro del grupo, de la familia. Entonces, sí es importante tomar en cuenta a los niños y a las niñas. Tienen cosas que decir, tienen su interpretación del mundo y que a veces es más sorprendente que lo que nosotras o nosotros pudiéramos pensar. ¿No? Creemos que sabemos más, que es posible que sí en algunas cosas, pero en su sencillez ven otras cosas que nosotras ya perdimos, ¿no? Que como personas adultas ya no tenemos la capacidad de ver. Nos gustaría que nuestros hijos o hijas al crecer fueran sumisas o sumisos ante formas de poder injustas y autoritarias. Yo creo que no puedo ver a las personas aquí, pero yo creo que no, ¿verdad? No nos gustaría. ¿En dónde va a aprender a decir no? ¿En dónde va a aprender a decir lo que piensa? ¿En dónde va a aprender a rebelarse? Se supone que la casa es el espacio seguro en donde tendría que aprender. Y entonces ahí puede ser, mijita, sí, tienes todo el derecho a pedir tu derecho, tienes todo el derecho a exigir, pero mira, lo podemos hacer de esta manera, sin gritar, si cambiamos esta palabra por otra, podemos incluir el sería tan amable, ¿no? Podemos encarrilar esta forma de expresarse y enseñarle y saber identificar cuándo va a hablar, cuándo no, qué es lo que merece. Y eso es la única parte donde lo aprende, es en casa. Me tocó estar atendiendo a una joven que me decía, es que yo no sabía cuando alguien me estaba violentando. Yo no sabía, porque lo vivió en casa. Era una forma cotidiana para todo, la violencia, el insulto, la desacreditación, etcétera. Entonces, cuando salía, decía, es que ya no sé qué es violencia, ¿no? Y entonces es esta parte de volver a aprender en qué consiste, en este objetivo que no se logró, ¿no? En este objetivo en específico. También dice, nos gustaría que supieran luchar por aquellas cosas a las que tienen derecho. Yo creo que sí, ¿verdad? Que claro que nos gustaría que supieran luchar. Entonces, pues, aquí nos toca enseñar. Aquí es donde pueden entonces luchar y a veces enseñarle cómo se lucha,
o aprender juntas, aprender juntos. Quisiéramos que supieran exponer sus ideas, argumentar, cooperar con otras personas o ponerse de acuerdo para generar mejores condiciones de vida. Yo creo que sí, ¿verdad? Creo que aplica. Entonces, pues es practicar en este grupo donde es seguro exponer sus ideas, argumentar, cooperar, ponerse de acuerdo, generar, ¿no? Entonces, aquí, en este espacio, donde se aceptan los errores, donde hay tolerancia, donde hay lo afectivo, donde hay esta contención, aquí es donde se puede practicar. Entonces, ustedes están construyendo y están colaborando a esta sociedad. Habría que ver desde qué punto lo quieren hacer, desde qué punto se va a hacer, cómo quieren transitar todas estas etapas evolutivas, estas crisis circunstanciales o de las que son esperadas con su familia. Entonces, son opciones, es una herramienta, es una propuesta. Y bueno, ese es el tema. Dejo espacio para si hay preguntas, comentarios. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias, Anabel. Aquí la tecnología me jugó. Ya sé. Bueno, Anabel, quisiera que nos acompañe. Primeramente, darte las gracias y ya que culminemos, pues entregarte una constancia, pero primero quiero que nos acompañes a presentar este cuento con causa que Cafenio y Foro 4TV están construyendo para dar visibilidad a las organizaciones de la sociedad civil. Y pues en esta ocasión nos tocó a nosotros presentarlo aquí en esta plática y mañana se estrena, ¿no? Ya hacia todo el mundo. Segundito. Ok, ahí vamos. Érase una vez un grupo de ilustres que se reunieron para contarse los logros en sus vidas. Cenicienta les contó que se hizo arquitecta, que limpiar castillos con los Blancanieves, que según los enanitos era una roca, se preparó para convertirse en cardióloga. Caperucita es protectora de animales y lucha por la conservación del lobo. La Bella Durmiente, al despertar, se maravilló de los logros conseguidos por las mujeres en 100 años y le pareció un sueño cómo podían cambiar los historias forma Hermosillo de capacitación bajo procura el desarrollo humano de las mujeres a través de pláticas y con un programa de emprendimiento, donde se dan herramientas para que las mujeres puedan emprender su propio negocio y generar recursos que las beneficien a ellas y sus familias. Marcelino escucha a su hermana Lupita en una videollamada desde Hermosillo, donde está de intercambio de estudios este semestre y ahora como voluntaria en esta organización que en 2022 cumple 20 años y ha apoyado a más de 15,000 mujeres. También les cuenta a su familia que en SEForma le han platicado que existe una brecha económica de género que influye en el desarrollo de la mujer y marca una desventaja económica y laboral, y que la organización trabaja para informar y crear acciones que disminuyen y cambien esta situación. Lupita descubrió, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que menos de la mitad de las mujeres mexicanas en edad de trabajar participan en el mercado laboral, muy inferior a la tasa de hombres mexicanos activos, que es del 82%.
De las mujeres que sí trabajan, casi el 60% tienen trabajos informales, con alta inseguridad y baja remuneración. Las madres y las mujeres jóvenes mexicanas se enfrentan a grandes obstáculos para realizar trabajo remunerado. Lupita les dice contenta que ella da clases en un taller, en el de repostería, y que además se forma, tiene otros como los de costura, belleza, bisutería, manualidades y computación. La formación, la información y el desarrollo integral son herramientas para fortalecer la vida de mujeres y sus familias, y así conseguir cambiar el rumbo de muchas vidas y el final de muchos cuentos. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Anabel. Como ves, el cuento es fabuloso. Nosotros estamos muy contentos y agradecemos a Cafenio por el espacio que nos está proporcionando como organización al hacer este hermoso cuento para nosotros, ¿no? Que tiene muchas verdades. Está divino, me encantó. Sí. Bueno, vamos ahora a pasar a entregarte tu constancia. El Centro de Formación para la Mujer se forma, donde la mujer se transforma. Te otorga la presente constancia a Anabel Páez Rosas por participar como conferencista en la Semana de la Mujer con el tema democratización familiar. Te agradecemos mucho y esperemos que no sea el único espacio que compartamos. Muchas gracias. De veras, reciban un saludo de nuestra coordinadora, la doctora Mireya Escarone, y para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Esperamos entonces seguir en contacto. Muchas gracias.